Mire, compañeros del volante, uno cree que ya lo ha visto todo en esta carretera. Uno piensa que después de tantos años al volante, ya nada te va a sorprender, ni la maldad, ni la injusticia. Pero déjenme decirles, hay cosas que te doblan el alma, te quitan el aire y te dejan sin saber ni dónde estás parado. Yo soy Ramón Sandoval, aunque la mayoría me conoce como el padrino en cada paradero, y esta es la historia de cómo mi Internacional el Indomable, mi vida entera, se vio de repente encerrada, no por un accidente en la carretera, sino por una acusación que me llevó directo a las rejas. Un camionero inocente, yo, tras las rejas, pero lo que pasó después, mijos, eso sí que te va a dejar en shock. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar, con la soga al cuello y sin poder demostrar tu verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leer sus opiniones. Y si esta historia te toca el corazón, por favor, suscríbete al canal para no perderte ningún relato y regálanos un me gusta para que más amigos de la carretera puedan conocer estas vivencias. Su apoyo es nuestro motor. El motor del Internacional el Indomable rugía como una bestia cansada, su aliento caliente llenando la cabina mientras la noche avanzaba. Eran como las 3 de la madrugada y la carretera Federal 45, esa serpiente de asfalto que une Querétaro con San Luis Potosí, se sentía más solitaria que nunca. Afuera, la luna apenas se asomaba entre unas nubes pesadas, y el aire olía a tierra mojada de una lluvia que había pasado horas antes, mezclado con ese inconfundible tufo a diésel que se te mete hasta en los huesos. Llevaba más de 15 años en esto, mijo, viviendo entre la cabina y el asfalto, y nunca una jornada se me había sentido tan fría, tan pesada en el alma. Mi compañera de asiento, mi almohada gastada, parecía susurrarme que algo no andaba bien, que ese viaje no sería uno más. Había salido de la central de abastos de la Ciudad de México con un cargamento de hortalizas frescas, destino Monterrey, y la urgencia me apretaba el pecho, el compromiso era entregarlas al amanecer, una promesa que le había hecho al patrón y que, como siempre, pretendía cumplir a rajatabla. Los últimos pesos que había ganado se fueron en medicinas para mi viejita en el pueblo y en los pagos de la letra del camión, que me comía vivo cada mes. La soledad, a veces, se me subía al copete, una compañía silenciosa que se pegaba como el polvo de la carretera. Aquella noche, el cansancio me pesaba en los párrocos, pero no podía darme el lujo de cerrar los ojos. La luz del tablero, un verde tenue, apenas iluminaba mi rostro arrugado por el sol y los años de preocupación. De pronto, un destello rojo apareció en mi espejo retrovisor, luego otro, y otro más. Luces de patrulla. Pensé, será una revisión de rutina, a ver los papeles, como siempre. Bajé la velocidad, puse la direccional y orillé el Indomable justo en un tramo desolado antes de llegar a San Juan del Río, cerca de un viejo paradero abandonado donde solía tomar café. 2 agentes bajaron, sus siluetas recortadas contra la tenue luz de sus faros. Uno de ellos, un joven con el rostro adusto, se acercó a mi ventanilla. Buenas noches, señor. Documentos y licencia, por favor. Se los entregué sin chistar, con la calma que da la experiencia. ¿Todo en orden, oficial? Pregunté, con esa voz ronca que me ha ganado el respeto en los mercados. El otro oficial, más viejo, rondaba la parte trasera de mi camión, y un escalofrío me recorrió la espalda. Era una sensación rara, como cuando el aire se pone pesado antes de una tormenta fuerte. Pude sentir el peso de sus ojos sobre mi Internacional, sobre mi vida sobre ruedas. Me pregunté qué buscaban con tanta minuciosidad. El joven oficial regresó a la ventanilla. Su semblante había cambiado. Ahora me miraba con una dureza que no conocía. Ramón Sandoval, ¿verdad? Queda usted detenido. Mis tripas se encogieron. ¿Detenido? ¿Por qué? ¿Qué pasa, oficial? Mi voz sonó más apagada de lo que esperaba. Me explicó algo sobre una denuncia, sobre un cargamento, palabras que se mezclaban con el zumbido de la carretera y el latido desbocado de mi propio corazón. No entendía. Mi carga era de hortalizas, lo de siempre. ¿Qué denuncia? ¿Qué cargamento? Traté de argumentar, de explicar, pero sus ojos estaban fijos, sin una pizca de duda. La voz del oficial más viejo, que venía de la parte de atrás del camión, llegó fuerte y clara.
Aquí está, jefe. Tal como dijeron. Sentí un golpe frío en el pecho, como si el alma se me hubiera salido del cuerpo. La incredulidad me paralizó. Mi vista se fijó en la parte trasera de mi camión, pero no pude ver nada en la oscuridad, solo las linternas de los agentes. ¿Qué podían haber encontrado? ¿De qué hablaban? Mis manos comenzaron a temblar sobre el volante, el sudor frío me bajaba por la frente. Me hicieron bajar del camión, y la frialdad de la noche me golpeó. Mi internacional, el indomable, ese que había sido mi compañero fiel en miles de kilómetros, ahora era el centro de una acusación que yo ni siquiera comprendía. Me pusieron las esposas, el metal frío sobre mis muñecas, y en ese momento, bajo la tenue luz de las patrullas en la desolada carretera 45, supe que mi vida, mi libertad, se habían transformado en una pesadilla. Los oficiales me subieron a la patrulla, mientras el indomable se quedaba atrás, su motor ahora en silencio, como un testigo mudo de la injusticia que acababa de caer sobre mí. La celda era un cajón de cemento frío, y cada minuto ahí adentro era como una piedra más sobre mi pecho. Acostumbrado al aire libre de la carretera, al ronroneo constante del indomable, ese encierro me asfixiaba el alma. Fue ahí, en la oscuridad, con el eco de mis propios latidos en los oídos, que mi mente voló hacia atrás, a los años antes de todo esto, a la vida que me había forjado. Mi infancia fue en un rancho pequeño por Michoacán, donde la tierra daba apenas para comer. Mis padres, gente buena y trabajadora, siempre me enseñaron que la única riqueza que uno trae es la que se gana con el sudor de la frente y la palabra honrada. Desde chamaco, aprendí a valorar cada peso, cada frijol, cada rayito de sol que calentaba el maíz. La pobreza no era una maldición, era una compañera constante. Veía a mis vecinos, a mi propia familia, luchar día a día. No era una vida fácil. Mis hermanos y yo compartíamos la ropa, los zapatos, y los juguetes eran inventos de nuestra propia imaginación con palos y piedras. Recuerdo el hambre, esa sensación que te aprieta el estómago y no te suelta, y la impotencia de ver a mi madre enfermar sin poder pagarle un buen doctor. Las deudas nos ahogaban como la maleza en un campo descuidado. No había oportunidades en el pueblo, solo la milpa y el ganado. Así que, con apenas 20 años y un puñado de esperanzas, decidí que no quería esa vida para mí ni para mi familia. Era el hijo mayor y sentía la carga, la responsabilidad sobre mis hombros. Necesitaba buscar una manera de ayudar, de salir de ese hoyo. La carretera me llamó. No fue una decisión de un día para otro, sino una necesidad que me fue empujando. Un viejo camionero del pueblo, don Chente, me enseñó los primeros trucos del oficio. Me dijo, Ramón, la carretera es una madre generosa si la respetas, pero también una madrastra que no perdona si te descuidas. Empecé de ayudante, cargando cajas, lavando camiones, durmiendo en cualquier rincón. Aprendí a manejar los monstruos de acero, a sentir el pulso del motor, a conocer cada curva, cada gasolinera, cada fonda en la inmensidad de México. La primera vez que sentí el volante de mi propio camión, un viejo Ford destartalado, entre mis manos, fue como tocar el cielo con un dedo. Era mi boleto, mi esperanza para darle algo mejor a los míos, para pagar las deudas que nos ahogaban. Con los años, fui mejorando, comprando camiones un poco mejores, hasta que un día, con mucho sacrificio, pude adquirir mi Internacional. Le puse el indomable porque así me sentía, indomable ante las adversidades de la vida. La carretera se convirtió en mi hogar, y los paraderos, en mi familia. Compartíamos penas y alegrías, un café de olla caliente en las madrugadas frías, y el silencio de las estrellas en las noches de soledad. Había visto de todo, accidentes terribles, amaneceres espectaculares, tormentas que te obligaban a parar el camión por horas. Ganaba lo justo para vivir, para enviar dinero a mi viejita en el pueblo y para mantener a mi esposa e hijos que vivían en una casita modesta en un barrio popular de la ciudad de Puebla. Mi esposa, María, siempre fue mi roca, la que entendía mis ausencias y se hacía cargo de todo. Mis hijos, 2 chamacos que crecían sin el padre presente, pero que cada vez que los veía, me llenaban de energía para seguir adelante. A pesar de las dificultades, de las distancias, siempre tuve mi fe bien puesta. La Virgencita de Guadalupe me acompañaba en cada viaje,
su pequeña estampa pegada en el tablero de El Indomable, dándome fuerza y esperanza. Pero nunca, en toda mi vida, en todas mis jornadas sobre el asfalto, imaginé que una mañana normal, un simple encargo de hortalizas, me llevaría a esto. A estar aquí, entre cuatro paredes, despojado de mi libertad, con el alma gritando una inocencia que nadie parecía querer escuchar. La incertidumbre de no saber por qué estaba allí, ni qué sería de mi familia, era el peor castigo. Y lo más doloroso era pensar en mi María y mis hijos, ¿qué pensarían ellos? ¿Quién los ayudaría ahora que yo estaba tras las rejas, lejos de mi camino y de mi internacional? La desesperación me empezaba a corroer por dentro, porque no había nada más valioso para mí que la gente que amaba, y ahora, estaba completamente solo, sin poder hacer nada por ellos. Los días en el reclusorio se arrastraban como viejas cadenas, pesadas y ruidosas. Cada mañana, al despertar en esa cama dura, sentía el mismo nudo en el estómago. La única certeza era la rutina monótona y el sabor amargo de la injusticia. No había forma de entender cómo había terminado ahí. Mis pensamientos giraban sin cesar alrededor de mi familia, de mi viejita en Michoacán y de mi María con los chamacos en Puebla. ¿Cómo estarían? ¿Quién los ayudaría ahora que su padrino estaba atrapado como un pájaro enjaulado? La angustia me carcomía. La celda era pequeña, húmeda, y el olor a encierro se te pegaba a la ropa, a la piel. Extrañaba el aroma a diésel, a café de olla en las fondas de la carretera, el aire puro del campo abierto. Todo aquello era un lujo ahora, un recuerdo doloroso. Un día, mientras comíamos una tortilla con frijoles que apenas llenaba el estómago, un custodio me llamó. Ramón Sandoval, visita. Mi corazón dio un salto. ¿Quién podía ser? No había avisado a nadie. Pensé en María, pero sabía que ella no tenía recursos para viajar. Era mi abogado, un muchacho joven que el patrón de las hortalizas, don Chema, me había mandado. Don Chema era un hombre de palabra, y esa visita me trajo un rayo de esperanza. El abogado me explicó que estaban investigando, que la acusación era seria, pero que no había pruebas sólidas en mi contra. Había encontrado algunas inconsistencias en el caso y la forma en que mi camión fue revisado. Me dijo que había una luz al final del túnel, aunque la espera sería larga. Ese día, la decisión se hizo firme en mi corazón, no me iba a quebrar. No dejaría que esa injusticia me definiera. Yo era el padrino, el que siempre buscaba la manera de salir adelante, el que no se rendía ante nada. Pensé en todos los camioneros que había conocido, en sus historias de resiliencia, de cómo se levantaban después de cada golpe. Era el momento de aplicar esas lecciones a mi propia vida. Sentí que debía luchar no solo por mí, sino por el buen nombre de los camioneros honrados, por aquellos que, como yo, se rompen el lomo en la carretera para llevar el pan a sus casas. Mi destino no podía ser terminar mis días en un lugar como ese. La oportunidad de empezar el camino hacia mi libertad llegó de la forma más inesperada. A los pocos días, el mismo abogado regresó con una noticia que me pareció un milagro, la fianza. Don Chema, el patrón, había movido cielo y tierra. Había puesto su palabra y parte de sus ahorros. No podía creerlo. La gratitud me invadió como una ola. Prometí a mí mismo que nunca defraudaría esa confianza. Era una segunda oportunidad, un nuevo viaje, uno mucho más difícil que cualquier ruta que hubiera recorrido con el Indomable. Ya no sería el camino de la carga, sino el camino de la verdad, de limpiar mi nombre. Cuando salí de la prisión, el sol me pegó fuerte en la cara. La luz era casi dolorosa después de tanto tiempo en la penumbra. Me sentí desorientado. El aire de la calle, aunque mezclado con el ruido de la ciudad y el escape de los autos en Ciudad de México, me supo a gloria. No era la libertad total, pues aún estaba bajo proceso, pero ya no estaba tras las rejas. Me esperaba don Chema, con su mirada de alivio y una palmada en la espalda que me llegó al alma. Vámonos, Ramón. Todavía hay mucho que hacer. Subí a su camioneta, y por primera vez en semanas, el paisaje cambiaba frente a mis ojos. Era el comienzo de una nueva ruta, una que me llevaría de regreso a mi gente, a mi camión, y a la verdad.
La carretera me llamaba de nuevo, pero esta vez, con una misión muy diferente. La camioneta avanzaba por las calles transitadas de la colonia Doctores, dejando atrás la mole gris de la cárcel, y yo miraba por la ventana, sintiendo como cada kilómetro me alejaba del encierro y me acercaba, aunque fuera lentamente, a mi vida anterior. El camino era incierto, pero la esperanza era el nuevo combustible que movía mi alma. ¿Podría realmente recuperar mi vida? ¿Volvería a sentir el volante de él indomable entre mis manos? La camioneta de Don Chema me llevó directo a una pequeña iglesia en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, cerca de la Basílica de Guadalupe. No entendía bien por qué, pero mi corazón, sediento de paz, no preguntó. El aroma a incienso y a velas, mezclado con el dulce perfume de las flores frescas, me envolvió al cruzar el umbral. Hacía años que no pisaba una iglesia con esa intención de buscar consuelo. Las bancas de madera, pulidas por el tiempo y las rodillas de tantos fieles, me parecieron un refugio. Don Chema se sentó a mi lado, sin decir palabra, dejándome absorber el silencio que rompían solo los susurros de algunas viejitas rezando en voz baja. El padre Juan, un hombre mayor con ojos sabios y una barba cana que le daba un aire de abuelo, nos recibió en la sacristía. Su sonrisa, aunque un poco cansada, transmitía una paz inmensa. Ramón, hijo, Don Chema me ha hablado de ti, dijo, con una voz suave que era como un bálsamo para mi alma agitada. Me invitó a sentarme y me ofreció un vaso de agua fresca, el agua más sabrosa que había probado en mucho tiempo. No me preguntó nada sobre la cárcel, ni sobre la acusación. Solo me escuchó. Le conté mi historia, la angustia de la injusticia, la preocupación por mi familia, el temor de no volver a mi vida en la carretera. Sus ojos no me juzgaron, solo mostraron compasión y entendimiento. La fe, Ramón, es como la luz de un faro en medio de una tormenta, me dijo el padre Juan, con su mirada fija en la mía. No te quita la tormenta, pero te muestra el camino para no encallar. Lo importante ahora es que tu espíritu se recupere, que encuentres la fuerza para seguir luchando. No era un sermón, era una conversación de amigo a amigo. Me habló de la importancia de perdonar, no solo a los que te hicieron daño, sino también a ti mismo por la impotencia. Me recordó que la esperanza no es una espera pasiva, sino una acción constante de creer, de moverse, de no claudicar. Me ofreció apoyo, no solo espiritual, sino práctico. Me dijo que la comunidad de la iglesia, pequeña pero unida, siempre tendía la mano al que lo necesitaba. Sentí un calorcito en el pecho que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si un peso enorme se me fuera quitando de encima, capa por capa. Las palabras del padre Juan no prometían milagros, pero me daban una perspectiva, una forma de ver mi situación no como un final, sino como un obstáculo a superar. Me ofreció quedarse en una pequeña habitación anexa a la iglesia, un lugar modesto pero limpio, mientras se arreglaban mis asuntos. Aquí estarás seguro, Ramón, y tendrás un plato de comida. Y lo más importante, no estarás solo. La propuesta me conmovió hasta lo más hondo. Después de la frialdad de la celda y la soledad de la incertidumbre, esa oferta era un verdadero abrazo al alma. Acepté con la voz apenas saliendo, agradecido hasta las lágrimas. La pequeña habitación, con una cama sencilla y una mesita, me pareció un palacio. Podía sentir el aroma a incienso que venía del templo, y el sonido lejano de las campanas me mecía. Por la ventana, veía un pedacito de cielo azul. Era un comienzo, un primer paso lejos de la oscuridad. La comunidad de la iglesia me recibió con una calidez que me hizo sentir parte de algo. Las señoras del barrio me traían un plato de comida caliente, el cafecito de la tarde, y los niños me saludaban con curiosidad. Empecé a ayudar en el jardín de la iglesia, regando las plantas, barriendo el patio. Cada pequeña acción, por simple que fuera, me devolvía un poco de la dignidad que sentía perdida. La esperanza, esa mariposa esquiva, empezaba a revolotear cerca de mí. Pero la pregunta seguía ahí, latente: ¿sería suficiente la fe y el apoyo de esta comunidad para enfrentar la tormenta legal que se avecinaba y recuperar mi vida por completo? Los días se transformaron en semanas bajo el techo protector de la iglesia. Mi rutina ahora era distinta: ayudar al padre Juan en lo que se pudiera,
conversar con la gente del barrio que se acercaba a pedir consejo o una palabra de aliento, y esperar. Esperar noticias del abogado, esperar que la verdad saliera a flote. Pero la espera es un animal impaciente, y a veces, la incertidumbre me pesaba más que cualquier carga de la carretera. Mi cuerpo se recuperaba, sí, pero el alma seguía inquieta, extrañando el rugido del indomable, el olor a asfalto caliente, la libertad de la ruta. Por más que el padre Juan me ofreciera consuelo y la comunidad su calor, una parte de mí seguía atada a ese camión, a esa vida que me habían arrebatado. Fue una tarde de martes, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y violetas sobre los tejados de la colonia Portales, que la puerta de la sacristía se abrió. Entró un hombre alto, de unos 60 y tantos años, con el cabello completamente blanco y una mirada penetrante pero amable. Llevaba una camisa a cuadros y un pantalón de mezclilla gastado, como si acabara de bajar de la carretera. Venía acompañado de don Chema. Mi corazón dio un brinco. Ramón, ¿verdad?, dijo el recién llegado, extendiendo una mano grande y callosa. Su voz era grave, como el motor de un tráiler. Soy don Lupe, el patriarca, para mis amigos. Don Chema me habló de ti. Don Lupe era una leyenda en el mundo del transporte de carga. Uno de esos viejos lobos de mar del asfalto que lo habían visto todo. Había empezado desde abajo, como yo, y ahora era dueño de una de las flotas más grandes del país. Tenía fama de ser justo, pero también de no andarse con rodeos. Me sentía honrado de que alguien de su talla se tomara la molestia de venir a verme. Nos sentamos, y mientras el padre Juan nos ofrecía un café de olla humeante, don Lupe me miró directamente a los ojos. Sé lo que te pasó, Ramón. La carretera tiene ojos y oídos, y las injusticias se sienten a la distancia. Su tono no era de lástima, sino de entendimiento, de camaradería. Me contó que él mismo había pasado por situaciones difíciles al principio, cuando los poderosos querían aplastar a los pequeños. Me habló de la importancia de la unión entre los camioneros, de cómo una sola voz puede ser silenciada, pero muchas voces, unidas, pueden mover montañas. Su presencia, su historia, me llenaron de una nueva energía. Era como si el mismísimo camino me estuviera enviando un mensaje, un apoyo inesperado. Él no venía solo a darme palabras de aliento, tenía una propuesta. Ramón, dijo, apoyando sus manos sobre la mesa, sé que tu camión, el indomable, está parado, bajo resguardo judicial. Pero eso no significa que tu talento deba estarlo. Necesito gente de confianza, con experiencia y principios. Gente como tú. Mis oídos no podían creer lo que escuchaban. ¿Trabajo? Con don Lupe. Era una oportunidad que muchos camioneros soñaban con tener. Me ofreció un puesto en su empresa, un camión de su flota para manejarlo, mientras mi caso se resolvía. Un salario fijo, un lugar donde vivir si lo necesitaba, y sobre todo, la confianza. Es una oportunidad para que no te quedes parado, Ramón. Para que sigas en lo tuyo, y para que tu nombre no caiga en el olvido mientras luchas por tu verdad. Las palabras de don Lupe resonaron en mi cabeza. Era una tabla de salvación, una mano amiga extendida en el momento justo. Me ofreció no solo un trabajo, sino la posibilidad de recuperar una parte de mí mismo, de volver al asfalto, aunque fuera en otro camión. Pero, ¿sería capaz de subirme a otro camión, sabiendo que mi International el Indomable seguía detenido? ¿Podría volver a sentir la misma pasión por la carretera mientras la sombra de la acusación pesaba sobre mi nombre? Su oferta era un puente, pero el camino que me esperaba aún era largo e incierto. La propuesta de don Lupe fue como un remanso en medio del desierto. Aceptar significaba volver al camino, aunque fuera con otro camión, pero sobre todo, significaba no quedarse inmóvil, pudriéndose en la incertidumbre. El padre Juan, con su sabiduría tranquila, me animó: Ramón, no hay mayor acto de fe que levantarse y seguir, incluso cuando el camino es oscuro. Don Lupe te ofrece una oportunidad para no perder la esperanza. Y así fue. Un par de días después, me encontré en el patio de la empresa de don Lupe, en un punto estratégico al norte de la Ciudad de México, cerca de la carretera a Querétaro, un lugar que olía a llantas, diésel y trabajo duro, un aroma que para mí era sinónimo de vida.
Me asignaron un camión Freightliner de doble remolque, un modelo más moderno que mi International el Indomable, pero con la misma esencia de bestia de carga. Era de color azul oscuro, brillante, y aunque no tenía el alma de mi fiel compañero, prometí cuidarlo como si fuera mío. Don Lupe se acercó mientras revisaba el motor. Este camión, Ramón, es como una nueva página en blanco. Lo que escribas en ella depende de ti. Sus palabras se me quedaron grabadas. Era más que un camión, era un símbolo, una nueva oportunidad de demostrar mi valía, mi honestidad, y de reconstruir mi vida. Me dieron una habitación modesta en el mismo complejo de la empresa, un lugar limpio y funcional, que sería mi nuevo hogar temporal. No era mi casita en Puebla, con el aroma a cocina de María y las risas de mis hijos, pero era un techo, y eso, en mi situación, era mucho. Los primeros días fueron extraños. Sentarme al volante de un camión que no era el Indomable se sentía casi como una traición, pero la necesidad y la gratitud hacia Don Lupe me empujaban. Poco a poco, el sonido del motor del Freightliner, el vaivén en la carretera, los paisajes que desfilaban por la ventana, comenzaron a curar viejas heridas. No era lo mismo, pero era la carretera, mi mundo. Me asignaron rutas cortas al principio, llevando materiales de construcción a distintas ciudades del Estado de México y algunas entregas en la misma capital. Cada viaje era un recordatorio de lo que amaba hacer, de mi oficio, y me daba la oportunidad de volver a sentir el control, de no ser una víctima de las circunstancias. La gente de la empresa de Don Lupe me recibió con respeto. Eran camioneros viejos, como yo, y jóvenes que apenas empezaban. Compartíamos historias en la cafetería, los chistes, las preocupaciones por el clima o el tráfico en la carretera 57. Nadie me preguntó directamente por mi situación legal, pero yo sentía su apoyo silencioso, su mirada de camaradería. Don Lupe se aseguraba de que tuviera todo lo necesario, y siempre me recordaba, tu trabajo es importante, Ramón. Tu honestidad es tu mejor carta. No lo olvides. Esas palabras eran como un escudo contra el miedo, contra la vergüenza que a veces me invadía. Empecé a ahorrar cada peso extra que ganaba. Mi objetivo principal era apoyar a mi familia y tener dinero para los gastos del abogado. Hablaba con María por teléfono cuando podía, y aunque nuestras conversaciones eran cortas, su voz me daba la fuerza que necesitaba. Ella estaba fuerte, cuidando de los niños, y eso me daba paz. Saber que, a pesar de todo, ellos estaban bien, era mi motor. La vida en el campamento era sencilla, pero llena de propósito. Cada amanecer, al encender el motor del Freightliner, sentía que estaba un paso más cerca de limpiar mi nombre y de volver a abrazar a los míos en mi propia casa. Pero la sombra de El Indomable y la acusación seguían ahí, latentes, recordándome que mi verdadera libertad aún no había llegado. ¿Hasta cuándo duraría esta lucha? ¿Cuándo sería el día en que pudiera, por fin, cerrar ese capítulo oscuro y volver a ser solo Ramón, el padrino, en su propio camión? La adaptación al Freightliner azul fue más rápida de lo que pensé. No era el Indomable, no tenía esa alma que solo los años y los miles de kilómetros pueden darle a un camión, pero se portaba como un campeón. Lo personalicé un poco, puse una virgencita en el tablero y una foto de mi familia, para que siempre me recordaran por quién luchaba. Las rutas de Don Lupe eran exigentes, pero el trabajo me mantenía ocupado y mi mente lejos de los pensamientos oscuros de la cárcel. Con cada entrega en las distintas bodegas de la central de abastos o en las constructoras de la Ciudad de México, sentía que recuperaba un pedazo de mi identidad, de mi propósito. Los días pasaban rápido entre el ruido del motor, la radio y las conversaciones breves con otros camioneros en los paraderos de la carretera Federal 85. Las pequeñas conquistas se hicieron presentes. Un día, logré hacer una entrega en un tiempo récord, burlando el pesado tráfico de la Ciudad de México, y Don Lupe me felicitó con una sonrisa que me llegó al alma. Otro día, pude enviar a María un poco más de dinero de lo habitual, y su voz al teléfono, llena de alegría y alivio, me confirmó que iba por el buen camino. Esas pequeñas victorias eran como gotas de agua en un desierto, alimentando mi esperanza. Pero no todo era sencillo. A veces, la incertidumbre del proceso legal me golpeaba con fuerza. El abogado me llamaba para darme actualizaciones, que si la corte se había pospuesto,
que si faltaba un documento, que si la contraparte presentaba nuevas objeciones. Eran pequeños obstáculos que se sentían como grandes rocas en el camino. Un día, después de una semana especialmente difícil con un viaje largo a Guadalajara por la carretera 15, y con la mente cargada de pensamientos sobre mi situación, decidí hacer una parada en un pequeño santuario al costado de la carretera, cerca de Lagos de Moreno, en Jalisco. Era un lugar humilde, con una pequeña capilla y unas bancas bajo la sombra de unos pirules viejos. Bajé del camión y me arrodillé frente a una imagen de la Virgen, la mirada perdida en su rostro sereno. No pedí un milagro, solo pedí fuerza. Pedí que me diera la paciencia para esperar, la sabiduría para entender y la fe para no flaquear. En ese momento de quietud, hice una promesa, un voto silencioso. Si salía de esta, si mi nombre era limpiado y recuperaba mi libertad, dedicaría parte de mi tiempo y de mis recursos a ayudar a otros camioneros que, como yo, enfrentaran injusticias o estuvieran en problemas. Sería el padrino no solo de nombre, sino de hechos. Sentía que esa era mi verdadera vocación, algo más allá de simplemente llevar y traer cargas. Sería mi forma de devolver un poco de la ayuda que estaba recibiendo de don Chema y del padre Juan. La promesa me dio un nuevo propósito, un faro en la niebla. Era un compromiso no solo con Dios, sino conmigo mismo, con mi gente, y con la hermandad de la carretera. Los desafíos, sin embargo, no tardaron en llegar. Una tarde, mientras cargaba en un almacén en la colonia centro de Monterrey, me encontré con un viejo conocido de la carretera, un tipo llamado el Coyote, que siempre tuvo fama de moverse en los límites de la ley. Me miró de arriba abajo, con una sonrisa burlona. Así que, el padrino, ¿ahora maneja para don Lupe? Se rumora lo tuyo, ¿eh? ¿Qué estuviste guardado? Sus palabras fueron como un aguijón. La vergüenza y la rabia me invadieron. Me di cuenta de que, aunque yo me sintiera en el camino correcto, la mancha de la prisión no se borraba tan fácilmente. La gente hablaba, y el prejuicio era una carga pesada, casi tan pesada como la que llevaba en el remolque. Sentí la inseguridad, el miedo de que esa sombra me siguiera a todas partes. ¿Cómo podría honrar mi promesa de ayudar a otros si mi propio nombre estaba bajo sospecha? ¿La fe y el nuevo propósito serían suficientes para borrar el estigma de la cárcel? La vida en la empresa de don Lupe me devolvió un ritmo, una normalidad que había perdido. Cada mañana, el sol se alzaba sobre el horizonte de la Ciudad de México, pintando de dorado los tejados y el asfalto. Yo ya estaba en la cabina del Freightliner, con el motor rugiendo suavemente, listo para la jornada. Las rutas se hicieron más largas, llegando hasta el estado de Veracruz por la carretera 150D, o subiendo a las cumbres de Querétaro por la Federal 57. Los paisajes cambiaban, desde los valles secos hasta los bosques verdes, y cada kilómetro era un pedazo de mi alma que se reconstruía. La promesa que había hecho en aquel santuario, la de ayudar a otros camioneros, me daba un propósito más grande que el simple hecho de transportar mercancías. Una de las cosas que don Lupe hacía por su gente, y que me sorprendió gratamente, eran los días de convivencia. Una vez al mes, reunía a todos los camioneros y a sus familias, si podían venir, en una fonda grande que tenía al lado de uno de sus almacenes en la colonia Nueva Industrial Vallejo. Era una fiesta sencilla, con música de banda, carne asada, tortillas hechas a mano, por supuesto, un buen café de olla. Eran momentos de hermandad, donde se dejaban de lado las preocupaciones y se compartían risas y anécdotas del camino. Los niños corrían por todos lados, y las esposas conversaban sobre sus vidas. Era un verdadero respiro, un recordatorio de que no estábamos solos. Mi primer día de convivencia fue especial. Al principio, me sentía un poco apartado, con la sombra de mi situación legal pesando sobre mí. Pero la gente de don Lupe me hizo sentir parte de la familia desde el primer momento. Un viejo camionero, el Búfalo Ramiro, con su cara surcada por los años y el sol, me invitó a sentarme en su mesa. Aquí no hay juicios, Ramón. Todos somos iguales frente a la carretera y frente a un buen plato de carne. Su simplicidad me desarmó. Me contaron historias de sus propias batallas, de momentos difíciles en la ruta y de cómo la camaradería les había salvado. El punto culminante del día era siempre el almuerzo colectivo.
Todas las familias se sentaban juntas, compartiendo los alimentos, riendo. Era una imagen de abundancia y unidad. Sentí una alegría genuina, algo que no había experimentado desde mi detención. Era una victoria, no una de las grandes en la corte, sino una victoria del espíritu, de la comunidad. Ver a don Lupe, ese hombre tan grande y respetado, compartiendo una caguama con sus empleados, riendo a carcajadas, me hizo ver que la fe en las personas sí existe, y que la bondad se manifiesta de muchas formas. Sentí una profunda gratitud por la oportunidad que me había dado. Esa tarde, mientras el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de fuego sobre la ciudad, me acerqué a don Lupe. Gracias, don Lupe, le dije, la voz un poco ronca por la emoción. Gracias por esta oportunidad, por la confianza. Él solo me sonrió, me dio una palmada en la espalda y dijo, Ramón, el camino es largo, pero no lo andas solo. Tu honestidad es tu mejor carga. Y la fe mueve montañas. Sus palabras fueron un bálsamo. Por un momento, olvidé las celdas, las acusaciones, la incertidumbre. En ese patio, rodeado de ruido y de risas, sentí que la vida me devolvía un poco de lo que me había quitado. La promesa de ayudar a otros se fortalecía en mi pecho, como un fuego que no se apagaría. Pero la noche, aunque festiva, no borraba la realidad de que mi libertad completa, mi propia verdad, aún dependían de un pedazo de papel y de la decisión de un juez. ¿Sería posible que un día, mi propia familia pudiera estar a mi lado, celebrando mi libertad en una de estas reuniones? La duda, como un fantasma silencioso, aún rondaba. La vida en la carretera, incluso en un camión prestado, era mi refugio. Cada kilómetro me alejaba de los muros fríos de la prisión y me acercaba a la idea de recuperar mi vida por completo. Sin embargo, no todo era asfaltado liso. A veces, los viejos fantasmas se asomaban, y la duda me carcomía. ¿Y si el caso no se resolvía? ¿Y si esa sombra de injusticia me perseguía para siempre, impidiendo que mi promesa de ayudar a otros camioneros se hiciera realidad? La incertidumbre era un peso invisible, pero pesado como un remolque cargado de plomo. Las llamadas del abogado, aunque informativas, a menudo traían más preguntas que respuestas, extendiendo la agonía de la espera. Un día, mientras regresaba de un viaje largo por la carretera 85, la que te lleva hacia Pachuca, me encontré con un embotellamiento terrible a la altura de Ecatepec, cerca de la Ciudad de México. El calor era sofocante, el aire denso por el humo de los escapes, y el claxon de los carros me taladraba los oídos. La paciencia se me agotaba. De repente, una punzada aguda me atravesó el pecho. No era la primera vez. Un dolor sordo, persistente, que me había acompañado en los últimos meses, pero que ahora se hizo más intenso, casi insoportable. Era un dolor que conocía, el mismo que mi padre había sufrido antes de que lo perdiera. El miedo, esa vieja sombra, se apoderó de mí. ¿Y si era algo grave? ¿Y si me pasaba algo y dejaba a mi María y a mis hijos solos, sin mí, sin nadie que velara por ellos? Intenté respirar hondo, pero el aire me parecía espeso. El pánico empezó a trepar por mi garganta. Quise llamar a María, pero sabía que ella se preocuparía y no quería asustarla. Me estacioné como pude en el arcén, con la cabeza gacha, esperando que el dolor pasara. La impotencia me invadió. Había sorteado ladrones en la carretera, tormentas, accidentes, y ahora, mi propio cuerpo me traicionaba. La inseguridad se instaló en mi corazón. ¿Cómo podría ser fuerte para mi familia, para mi promesa, si mi propia salud me fallaba? La soledad del momento era abrumadora, a pesar de estar rodeado de miles de autos y personas. Nadie lo notaba, nadie sabía la batalla que libraba por dentro. La noche cayó, y el tráfico apenas se movía. El dolor no cedía. La radio, que usualmente me acompañaba con música de banda, ahora solo me recordaba el silencio de mis propios temores. Recordé a mi padre, su fortaleza, su lucha silenciosa. Él nunca se quejó, siempre siguió adelante. Yo tenía que hacer lo mismo. Pero la debilidad física, combinada con la presión del juicio, empezaba a minar mi espíritu. Pensé en la promesa que había hecho, la de ayudar a otros.
¿Cómo podría hacerlo si yo mismo estaba cayendo? Mi fe, que había sido mi ancla, se sentía a prueba. Con un esfuerzo, tomé mi celular. Necesitaba hablar con alguien, con el padre Juan. Su voz me traería calma. Marqué su número, esperando que me contestara. La línea sonó varias veces, cada tono era un martillo en mi cabeza, hasta que finalmente escuché su voz serena. Le conté, con la voz entrecortada, lo que me pasaba, el dolor, el miedo, la incertidumbre. Él me escuchó pacientemente y me dijo: Ramón, la fe no es ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Ven a la iglesia, hijo. Aquí te esperamos. Sus palabras fueron un bálsamo. Saber que tenía un lugar a donde ir, que no estaba solo en esa lucha, me dio un poco de fuerza. Pero mientras el dolor seguía ahí, latente en mi pecho, no podía evitar preguntarme: ¿sería esta una nueva prueba de Dios, o el inicio de un camino aún más oscuro del que ya había salido? ¿Podría mi cuerpo, tan acostumbrado a la fortaleza del trabajo pesado, soportar esta nueva batalla interna? La conversación con el padre Juan en medio de la carretera, con el teléfono caliente en mi oreja, fue un ancla en la tormenta de dolor y miedo. Sus palabras: la fe no es ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él, resonaron en mi cabeza. Me convenció de ir a una clínica cercana en la Ciudad de México tan pronto como el tráfico lo permitiera, para que un médico me revisara. El embotellamiento se disipó poco a poco, y con el Freightliner aún sintiendo el peso de la carga y el mío propio, me dirigí al hospital. Las luces brillantes y el olor a antiséptico eran tan ajenos a mi mundo de asfalto y diésel, pero la necesidad era más grande que el temor. Los doctores me hicieron una serie de exámenes, y la espera de los resultados fue una tortura. Cada minuto era un siglo. Pensaba en mi María, en mis hijos, en la promesa que había hecho en el santuario. ¿Sería este el fin de mi camino? ¿La enfermedad me detendría cuando la justicia no lo había hecho? La ansiedad me carcomía. Sin embargo, en medio de esa zozobra, algo inesperado ocurrió. Mientras esperaba en la sala de urgencias, una enfermera se acercó. Ramón Sandoval, ¿verdad? Hay alguien que quiere verte. Mi corazón dio un brinco. ¿Quién podría ser? Cuando levanté la vista, mi respiración se detuvo. Ahí, de pie, con una sonrisa tímida, estaba mi hijo mayor, Miguel. Había crecido, ya era un hombrecito. Detrás de él, con los ojos llorosos y una sonrisa que iluminó todo el lugar, apareció María. No pude contenerme. Las lágrimas, esas que no había permitido que salieran ni en la celda más oscura, brotaron sin control. Me levanté como pude y los abracé con toda la fuerza que me quedaba. El abrazo de María, el aroma familiar de su cabello, el calor de los brazos de mi hijo, fueron como el sol después de una tormenta de días. ¿Cómo llegaron aquí? Pregunté con la voz entrecortada por la emoción, mi garganta apretada. María me explicó que el padre Juan, preocupado por mi llamada, se había comunicado con don Chema, y entre los dos, habían coordinado el viaje de mi familia desde Puebla hasta la Ciudad de México. Don Lupe, al enterarse de mi situación, también había puesto un camión y un conductor de confianza para traerlos. No había palabras para describir la gratitud que sentía. Ver a mis seres queridos, después de tantos meses de incertidumbre y separación, era el milagro que mi alma necesitaba. Mi hijo me miró con ojos llenos de orgullo. Papá, sabíamos que ibas a salir. Siempre confiamos en ti. Esas palabras me dieron una fuerza renovada, un motor más potente que el del mismo Freightliner. Los médicos me dieron el diagnóstico: no era nada grave, solo cansancio extremo y estrés acumulado. Necesitaba descansar, reducir la tensión. El alivio fue inmenso. No era el fin. Ahora, con mi familia a mi lado, la lucha por mi nombre y mi libertad se sentía más posible que nunca. Mi esposa e hijo se quedaron conmigo en la ciudad, en un pequeño apartamento que don Lupe nos ayudó a conseguir, cerca de la empresa. Ya no estaba solo. Tenía a mi roca, a mi sangre, a mi lado. Ese reencuentro, en un pasillo frío de hospital, se convirtió en el clímax emocional de mi calvario.
Significaba que, sin importar lo que el futuro deparara en la corte, la batalla más importante, la de no perder a mi familia, la había ganado. Pero la sombra del juicio aún se cernía, y aunque mi corazón estaba más ligero, sabía que la verdadera victoria aún no estaba escrita. El reencuentro con mi familia fue como un combustible nuevo para mi alma, un motor que me impulsaba con más fuerza que nunca. Con María y Miguel a mi lado, la vida en la Ciudad de México se sentía menos solitaria. Ellos me daban la rutina y el calor de hogar que tanto extrañaba. Los domingos íbamos a misa con el padre Juan, y después, caminábamos por el barrio, comprábamos un elote asado en la esquina y veíamos a la gente pasar. Era una vida sencilla, pero llena de significado. Las tardes, después de mis viajes, las pasaba contándoles mis aventuras en la carretera, y Miguel me escuchaba con los ojos brillantes, soñando con el día en que él también pudiera manejar un camión. Mi salud mejoró notablemente. El descanso y el apoyo de mi familia eran la mejor medicina. Seguí trabajando con Don Lupe, y cada viaje era una oportunidad para reafirmar mi promesa. Empecé a usar mis días libres para visitar a camioneros en los paraderos cercanos, aquellos que escuchaba que estaban pasando por un mal momento, ya fuera por deudas, problemas familiares o alguna injusticia en la carretera. Les ofrecía una palabra de aliento, un consejo, o simplemente un oído. A veces, compartía un café de olla con ellos y les contaba un pedazo de mi propia historia, no para buscar lástima, sino para mostrarles que no estaban solos, que se podía salir adelante. Empecé a sentirme como el padrino que siempre quise ser, un guía, un apoyo para mi gente de la carretera. La restauración de mi vida llegó de muchas formas. Una tarde, el abogado me llamó con la noticia que había estado esperando. Ramón, el caso se cierra. Todas las acusaciones han sido retiradas. La verdad salió a la luz. Eres libre, Ramón. Mis piernas temblaron, y por un momento, el mundo giró a mi alrededor. La libertad. Mi nombre, limpio. Las palabras se me hicieron un nudo en la garganta. Colgué el teléfono y abracé a María con todas mis fuerzas, las lágrimas corriéndome por la cara. Miguel, que estaba jugando cerca, se unió al abrazo, sin entender del todo, pero sintiendo la alegría de sus padres. Era la culminación de la promesa, la respuesta a mis oraciones. Don Lupe organizó una celebración. No fue una fiesta ostentosa, sino una comida comunitaria en el mismo patio donde solían hacer los días de convivencia. Pero esta vez, era por mí. Estaban todos, los camioneros, sus familias, el padre Juan, don Chema. La carne asada olía delicioso, la música de banda sonaba fuerte, y las risas llenaban el aire. Don Lupe, con una voz que se escuchaba por todo el patio, levantó un tarro de cerveza. Por Ramón, compañeros. Por su integridad, por su fe, y por la verdad que siempre sale a flote. Todos aplaudieron y brindaron, y yo, con el corazón hinchado de gratitud, apenas pude agradecer. Era una celebración de la verdad, de la justicia, y de la hermandad que te sostiene cuando más lo necesitas. En medio de la celebración, Don Lupe me tomó aparte. Me entregó las llaves de El Indomable. Lo saqué del resguardo judicial. Lo mandé a revisión y está como nuevo, Ramón. Te espera. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Mi camión, mi compañero de tantos años, de vuelta. Era la pieza final del rompecabezas, el símbolo de mi libertad recuperada. Abrazó a Don Lupe, y sentí que le debía la vida. La tarde continuó entre risas y alegría, la música resonando en el aire. La comunidad, mi nueva familia, celebraba conmigo. Fue una fiesta de gratitud, de alivio, de saber que las promesas, cuando se hacen con el corazón, se cumplen. Pero el capítulo más importante, el de la lección final, aún estaba por escribirse. El rugido de El Indomable bajo mis pies era la sinfonía más hermosa que había escuchado en mi vida. El volante, conocido y gastado, se sentía como una extensión de mis propias manos. Después de meses de encierro, incertidumbre y de manejar un camión ajeno, volver a mi Internacional era como volver a casa. La carretera 45 se extendía frente a mí, familiar, invitándome a recorrerla.
Había recogido a mi familia en Puebla, y ahora, con María y Miguel a mi lado en la cabina, me dirigía a Michoacán, a mi pueblo natal, para ver a mi viejita y compartir con ella la buena nueva. Era un viaje de agradecimiento, de fe renovada, de vida. Miguel, con sus ojos curiosos, miraba todo por la ventana. «Papá, ¿de verdad manejas por todo México?» Me reí y le conté más historias, esta vez con el corazón ligero, sin la sombra de la preocupación. María, a mi lado, me tomaba la mano de vez en cuando, y su sonrisa era mi sol. Habíamos pasado por mucho, pero habíamos salido más fuertes, más unidos. La injusticia había sido una prueba de fuego, pero también una lección invaluable. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en pesos ni en propiedades, sino en la calidad de las personas que te rodean, en la fe que te sostiene y en la mano que te tienden cuando caes. Mi promesa de ayudar a otros camioneros se convirtió en una vocación. Con el apoyo de don Lupe y del padre Juan, empezamos a organizar una pequeña red de apoyo. No era algo formal, solo una cadena de favores, de consejos, de una mano amiga para aquellos que lo necesitaban en la carretera. Mi camión, el Indomable, ahora no solo llevaba mercancías, sino también esperanza, historias de superación. Visitaba a los hermanos del asfalto en los paraderos, compartía un café y les recordaba que, por más oscuro que se viera el camino, siempre hay una luz, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Llegamos a mi pueblo, en Michoacán, al atardecer. La viejita, con sus ojos llenos de lágrimas, nos esperaba en la puerta de la humilde casita. Su abrazo, tan lleno de amor y alivio, curó las últimas heridas que me quedaban. La cena fue sencilla, pero el sabor de la comida casera, el aroma a tortillas recién hechas y el calor del fogón, se sentían como el paraíso. Las risas de mis hijos llenaron la pequeña casa, y mi corazón, por fin, encontró la paz completa. Mi historia, la de un camionero inocente tras las rejas, no terminó con la cárcel, sino con la libertad, la fe y la promesa cumplida. La carretera, compañeros, es un espejo de la vida. A veces, te pone pruebas duras, te encuentras con peligros inesperados, con injusticias que te doblan el alma. Pero también te regala amaneceres hermosos, encuentros que te cambian la vida y lecciones que te forjan el espíritu. Lo más importante no es lo rápido que llegas, sino la forma en que recorres el camino y con quién lo compartes. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo, y suscríbete para más relatos de esperanza. Gracias, amigos de la carretera, por acompañarme en este viaje.